Hello guys, welcome to this session. Today is our ninth session for week number 9, and the topic we're going to check is zero conditional. My name is Francisco Alberto Espinosa Moreno. I am your tutor, and well, let's begin. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión síncrona número 9. Ya estamos en la semana 9. Y pues bueno, el tema que vamos a ver es el condicional de tipo 0. Es un tema sencillo, rápido. Y pues bueno, vamos a comenzar porque quiero darles algunos avisos antes de terminar la sesión con respecto a la actividad de regularización, en la actividad de puntos extras, porque estamos en semana 9 y recuerden, 9 y 10 son de regularización y puntos extras y otras cosas. So, the agenda for today, we'll start with the objective, then we have the review for the adverbs of manner, what we saw last class. The zero conditional is the topic for this week, which is quite easy. And what are we gonna do on Sesión Síncrona? Chicos, comenzamos con el objetivo, seguido de un repaso de los adverbios de manera, de modo, perdón. Me cambia, cálculo, lo traduzco, ¿no? Pero es adverbios de modo. Seguido tendremos el condicional de tipo 0. Y bueno, ¿qué haremos la siguiente sesión síncrona? Que es el primer condicional, el condicional de tipo 1. Okay, so let's begin. So, the objective says, by the end of the lesson, the students will learn the use of the zero conditional using it in sentences. Para el finalizar la sesión, ustedes serán capaces de utilizar el condicional de tipo 0 en oraciones. Ese es el objetivo, que logren usarlo. Y la verdad es que ya lo usan, pero no tiene nombre todavía. So, but before starting with the zero conditional, let's do the review for the adverbs of manner. And in this activity, we have to choose the adverb that corresponds for each of the sentences. The sentence says, he ran, and we have the options quick and quickly. Which is the right answer? ¿Cuál sería la opción, el adverbio de modo correcto? Quick o quickly, para decir que él corre rápido, bueno, rápidamente. Sería letter B. Letter B, very good. Next. They rode their bikes yesterday carefully or careful. A or B? Letter A. Letter A, very good. Next says, the woman walked slow or slowly. Slow or slowly? Letter B. Letter B, slowly. Next, he drove his car really fast or fastly. Letter B. Letter B, letter A. Recuerden, es irregular. Los irregulares no se les agrega la LD. Then says, he had a football match yesterday. He played bad or badly. Letter A. Letter A? No, badly is the right answer. It's okay, don't worry. She plays the violin very well or very good. Will. Very well. Excellent. He got up yesterday early or earlyly. Early. Early, very good. Next, they are singing happy or happily. Happily. Happily, very good. The woman spoke to me angry or angrily. Angry. Angrily. He read his book yesterday, quietly or quiet. Letter A. Letter A, quietly. Yesterday, mom talked to me kindly or kind. Letter A. Letter A, kindly. Next, says they dance ballet beautifully or beautiful. Beautifully. Beautifully. The bird sang loud or loudly. Letter A. Letter A,
No, loudly, I'm sorry. fuertemente. It's okay, don't worry. Oh, but it was quite good. So let's continue with the zero conditional, which is the topic for today. So zero conditional says, zero conditional are used for facts that are generally true or and do not change. This is important. Zero conditional facts. Zero conditional, something that's true. And well, it refers to a general situation that always happens, for example, in the rules of a game. If a condition is met, the condition always has the same result. The conditional sentences contain a condition and the result, or the result and the condition, okay? The zero conditional uses the present simple and the if clause and in the main clause, okay? Zero conditional are also known as type zero conditional, general truth or general rule. So this is important, guys. The zero conditional, it is used to talk about something that is true and something that is in the present, not in the future, because those are type 2 conditional or type 3 conditional, but zero conditional, something in the present, something that is true. And well, it says in here, the zero conditional contains the if clause, if condition, plus the result. The if condition is in present simple and the result it is in present simple as well. For example, if you leave ice in the sun, it melts. The condition is if you leave ice in the sun, and the result is that this ice melts. That's why we use it melts. The ice melts. Zero conditional are used for facts that are generally true and do not change. For example, and it refers to a general situation that always happens the same condition is met. So if you stand in the rain, you get wet. But also we can start with the result, you get wet if you stand in the rain. The thing is in here, if we start with the if clause, we have to add a comma and then the result. If you stand in the rain, comma, you get wet. But if we start with the result, you get wet, we do not have to add a comma to introduce the if clause. You get wet if you stand in the rain. That's right, and that's it, okay? So let's see more in deep, this more in deep. So if you leave ice in the sun, it melts. The condition is if you leave ice in the sun, and this is an if clause because it begins with if, and the result is the ice melts. But to avoid repeating the ice or the word ice, we use the pronoun it. So we say it melts. Also, we have to use a comma at the end of an if clause. When an if clause comes at the beginning of the sentence, this is important. When the if clause is at the beginning, we use a comma to separate the result. Now, this condition, if you leave ice in the sun, always has the same result, the ice melts. That is why we use the zero conditional with the if clause or condition in the present simple tense and the result in the present simple tense as well, because we're talking about a fact or a general truth. Another example, if you stand in the if you stand in the rain, you get wet. The condition is if you stand in the rain, and the result, you get wet. If you keep milk in the fridge, it lasts longer. The condition is if you keep milk in the fridge, the result, the milk lasts longer. But we use it instead of, avoiding the repetition and so on. Now, what happened when we start with the result? Well, we do not have to add a comma. It says we can also change the word order and have the main clause plus the if clause. So how can we change our example sentence? Well, if you stand in the rain, you get wet. To this order, we can say you get wet if you stand in the rain. Note that we do not have to use a comma to separate the result with the if clause. But if we start with the if clause, we have to separate them with a comma, okay? Another examples, ice melts if you leave it in the sun, you get wet if you stand in the rain, milk lasts longer if you keep it in the fridge, water becomes ice if you put it in the freezer, it takes me a long time to fall asleep if I drink coffee at night. So, but we can use another word instead of is. So
We can often use when instead of if, and it is the same meaning. So we can say, if you keep milk in the fridge, or when you keep milk in the fridge, it lasts longer. That's right, okay. In many cases, we can change if and when, one for the other, and that's it. But in the conditional type 2 or conditional type 3, we cannot change if and when. But with the zero conditional, we can do it. Now, let me explain this in Spanish. El condicional de tipo 0, ¿para qué sirve un condicional de tipo 0? Bueno, como su nombre lo dice, es para hablar de condición, para hablar de una condición. Por ejemplo, en español, al hablar de condiciones decimos, si tomas agua muy rápido, te puede doler el estómago. Okay. Tenemos la condición, que es esta oración, si tomas agua rápido, esa es la condición, y tiene un resultado, porque al hablar de condiciones hablamos del resultado de la condición. Te duele el estómago. Okay, es el resultado. En inglés es lo mismo, solamente que, perdón, en inglés hay diferentes tipos, en español también, pero en inglés es muy marcado su uso. ¿Por qué? Porque cada uno de estos tipos tiene una combinación de tiempos verbales específica, y esta combinación de tiempos verbales específica nos dice para qué lo podemos utilizar y para qué no. Entonces, al comenzar con el condicional de tipo 0, que su combinación de tiempos verbales, es decir, la oración de la condición, el condicionamiento, más el resultado, ambas oraciones, el tiempo verbal es el presente simple, nos dice que solamente la podemos utilizar para hablar de una verdad que es general, algo que es real, que siempre es real, que no va a cambiar, como el ejemplo que viene aquí, que es, si tú dejas hielo en el sol, este se derrite. Si sacamos el hielo al sol, se va a derretir. Es una idea, es algo, es una verdad general, una realidad general. ¿Ok? Y para eso se usa el condicional de tipo 0. Les digo, ambas oraciones, tanto la de la condición como la del resultado, están en presente simple. Y la estructura del condicional de tipo 0 es comenzar con la oración condicional más el resultado, o comenzar con el resultado más la oración condicional. Ahora, ¿qué sucede si comienzo con la oración condicional más el resultado? Pues bueno, no sucede prácticamente nada en el sentido de que cambia el significado. Lo único que pasa es que tenemos que agregar una coma para separar la condición o la oración con if, la condición, del resultado. Es decir, oración con if o oración condicional, coma, resultado. Por ejemplo, al hablar de la oración, if you leave ice in the sun, condición, it melts. Resultado, tenemos que la condición es if you leave ice in the sun, si tú dejas el hielo en el sol, y el resultado es que el hielo se derrite. Para evitar la repetición de ice, 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 utilizamos el pronombre it. ¿Ok? Ahora, esto sí es importante, debemos de separar la condición con la oración con if del resultado, sí, se debe separar con una coma, siempre. Si por lo contrario comenzamos con el resultado seguido de la oración con if, no hay necesidad de separarlo con coma. Se puede quedar así tal cual es. Teniendo la misma oración, if you leave ice in the sun, it melts. Si comenzamos con el resultado, ice melts, y después la condición, if you leave it in the sun, si se dan cuenta aquí no hay ninguna coma que lo separe. ¿Por qué? Porque no es necesario. Resultado más if, no lo separamos con coma. If más resultado, sí se separan con coma. Ahora, podemos utilizar tanto if como when. Son intercambiables. Tanto en el condicional tipo 0 como en el de tipo 1 se pueden cambiar. Pero ya al hablar del condicional de tipo 2 o de tipo 3, que tienen usos muy peculiares, no lo podemos cambiar. Solamente podemos utilizar if o solamente podemos utilizar when. Pero ahorita estamos en el 0, entonces se pueden intercambiar. Es decir, da lo mismo si yo digo, if you leave ice in the sun, it melts. Así yo digo, when you leave ice in the sun, it melts. Si dejas hielo en el sol, se derrite. Cuando dejas hielo en el sol, se derrite. Ambas oraciones son correctas. Ambas oraciones tienen el mismo significado.
Hasta aquí, ¿alguna duda con el condicional de tipo 0? Arturo, Gerson, Jennifer. No. No, ¿todo bien? Arturo, ¿todo bien? Gerson dice ok. Okay, so let's do the activity. Vamos a hacer la actividad. So, in this activity, we have to choose the if clause that correspond. Aquí ya tenemos el resultado. Ya sea que aquí tengamos el resultado o la cláusula if, tenemos que escoger la cláusula if o el resultado. En este caso ya tenemos el resultado. ¿Cuál de estas oraciones es la que corresponde? ¿Cuál de estas condiciones es la que nos da este resultado? If I study hard, if my students work hard, if you eat a lot of nachos, if you get 10 in math. A, B, C, or D. ¿Cuál sería la respuesta correcta? I get good grades if I study hard, if my students work hard, if you eat a lot of nachos, or if you get a 10 in math. A, B, C, or D. Letter. Sería letter A. Letter A, that's right. She gets diabetes. If you get 10 in math, if she drinks so much soda, if you follow the instructions, or if they like dancing. A, B, C, or D. Letter B. Letter B. No, that's right. Te da diabetes si tomas mucha coca. You understand how it works? If they like dancing, if you follow the instructions, if my students work hard, if she drinks too much soda. A, B, C, or D. Sería letter B. Letter B, that's right. That's right. We can go to the cinema if my students work hard, if she drinks too much soda, if David keeps doing exercise, if my parents finish working early. We can go to the cinema. A, B, C, or D. Which is the answer, guys? Letter A. Letter A, no, if my parents finish working early. Si mis padres terminan de trabajar temprano, vamos al cine. He has problem with his sight. Él tiene problemas con su vista. If Chris watches a lot of TV, if you follow the instructions, if you get 10 in math, if Sophie saves enough money. Si miras mucho la televisión, si sigues las instrucciones, si tienes un 10 en matemáticas o si ahorras mucho dinero. Letter A. Letter A, that's right. You get a lot of fat in your body if I study hard, if you eat a lot of nachos, if they like dancing, or if you follow the instructions. A, B, C, or D. Which is the answer? Nachos. If you eat a lot of nachos, right. He stays healthier if David keeps doing exercise, if I study hard, if Sophie saves enough money, if you follow the instructions. A, B, C, or D. Instructions. He stays healthier. Él está saludable. If David keeps doing exercise,
Si David sigue haciendo ejercicio. Letter B, letter A, exercise. Letter A, that's right. She buys her new cell phone. Ella se compró un celular nuevo. If you get 10 in math, if Sophie saves enough money, if she drinks too much soda, if you follow the instructions, A, B, C, or D. In your money, Saves enough money. Si Sophie ahorra suficiente dinero. They can be part of the local dancing festival if David keeps doing exercise, if you get 10 in math, if they like dancing, if she drinks too much soda. if they like dancing, If they like dancing, very good. They have good results at the end of the semester. If I study hard, if my students work hard, if you get 10 in math, and if she drinks too much soda. if study hard, If my students, ellos tendrían buenos resultados si estudian mucho. okay. Your parents be proud of you if you get 10 in maths, if David keeps doing exercise, if they like dancing, if I study hard. Letter A, Letter A, if you get 10 in math, very good. That's it. Next activity. Well, in this activity, we have to put the sentence in order. So it says in here, some am I when water I thirsty drink, which is the right order? Podemos comenzar con el resultado. I am thirsty. Some I drink water when I am thirsty. Debemos de empezar con la if clause. When I am thirsty, I drink some water. Okay. Hay que revisar si tiene la coma en medio. Si tiene la coma, comenzamos con la cláusula seguido del resultado. Si no hay una coma, comenzamos con el resultado y no con la cláusula. Aquí hay coma. Entonces, comenzaríamos con la condición, que sería when I am 30, cuando ando sucio, ¿qué más? I take a shower. Very good. I take a shower. Okay. Next. Says, board my play I when my am toys I. And we have the comma. So we start with the clause, with the if clause or with the when clause. Con la condición. Vamos a comenzar. When, ¿qué más? When I am bored, cuando ando aburrido, ¿qué hago? I play my toys. Okay, very good. Next says, A as confused I when my question I teacher am. ¿Cuál será la respuesta correcta? Si tenemos una coma. When I am confused. I ask question. My teacher a question. Okay. Very good. Next. Have I take medicine when stomach I some.
Tenemos coma. When I have. When I have Stomach, stomach. Cuando tengo dolor de estómago, ¿qué hago? and I take some some medicine. Tomo medicina. Okay, next. I'm sorry. We have the comma. So we start with when. When, tired, take, I, nap, I. When I am tired, cuando ando cansado, ¿qué hago? I- I take a nap. Tomo una siesta. Okay. Next, I went twice. My am angry, I throw. Tenemos la coma. When I am angry, ¿qué hago? Throw es aventar. I throw, yo aviento. ¿Qué aviento? I throw my dog. my toys. Very good. Next. I snack, eat, am hungry, I win. So we have the comma. When I am hungry, am hungry, cuando tengo hambre, ¿qué hago? I that's eat a snack. Very good. Next, I go to am the sick eye doctor when. So we have the comma, we start with when. When I am sick, sick. Cuando ando enfermo, ¿qué hago? I go, okay. I go to the doctor. Excellent. And this is the last one. Parents sad to I talk I my when am. So we have the comma, we start with when. When I am I do, when I am sad, I parent, cuando estoy Me. triste, yo hablo, I talk. ¿Con to quién? me, To my parents. Muy bien. Excellent. So, well, that's all for this session. And the next session, next week, we're going to check the first conditional. La próxima semana estaremos viendo el primer condicional. Ahora, antes de terminar, ¿alguna duda, pregunta que tengan? Arturo, Gerson, Jennifer, PC. un poquito revuelto, pero sí, sí lo entendí. No, no está tan revuelto, nada más. Es nada más dejar en claro, ok. El condicional de tipo cero se utiliza para hablar de algo que es verdad, no mentiras, porque para las mentiras tenemos otros, pero para lo que es realidad utilizamos el de tipo cero que en las dos oraciones utiliza el presente simple. Una oración me va a dar la condición o la acción que voy a realizar y la otra acción me va a dar el resultado de esa acción. ¿Okay? Okay. La oración que tiene la acción siempre debe de comenzar con if o con when y la otra pues comienza con un sujeto, verbo y complemento. ¿Okay? Mientras que la de la condición, la de la acción es if o when más el sujeto, más el verbo y el complemento. Son dos oraciones simples. Una nos da la acción y la otra el resultado de la acción. Y ya, esto. Podemos cambiar el orden si podemos comenzar con el resultado seguido de la acción y es prácticamente lo mismo, el significado no cambia. Okay.
¿Sí quedó más claro, Gerson? Como que la otra semana vamos a ver el de tipo 1, que también es para cosas que son reales. Pero ahí Ok, ya no, cambia porque usamos futuro. ok, sí, 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 quedó claro. Ok, Arturo, Jennifer, PC, dudas, preguntas. ¿Todo bien, Arturo? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, si tienen alguna duda, me pueden mandar mensaje por la plataforma. Cierro la sesión. Y bueno, les doy el mensaje que les quería dar. Chicos, esta semana, la semana 9 y la próxima semana, que es la 10, están abiertas las actividades de la semana 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 y la 9, que es esta, y la de la 10. Y también está activa la actividad de regularización y la de puntos extras. Ahora, la actividad de regularización solamente es para quienes no presentaron el examen parcial. O si lo presentaron, lo reprobaron con 0 o con 2 o con 3. ¿Ok? Sí, no es el caso de ustedes. Si ustedes presentaron el examen parcial y lo aprobaron con 4, 5, 7, 8, 9 o 10, no es necesario que hagan la actividad de regularización. De hecho, si la hacen, no se toma en cuenta. En todo caso, si quieren algún punto extra, lo que deben de hacer es la actividad de video de aprendizaje, que es un video cortito. Hola, me llamo tal, tengo tantos años, vivo en tal lugar y lo que me gusta del curso es esto, o lo que quiero que cambie es esto, o lo que, no sé, si no quieren hacer esto, pueden hacer, esta es la canción que voy a cantar y se graban cantando la canción. Y bueno, eso ya queda a consideración de cada uno de ustedes, o si quieren hablar, por ejemplo, de alguna película, de alguna serie que vieron, pues también se puede. Es un video cortito, lo suben a YouTube en modo privado, me comparten el enlace en un archivo de Word, ponen sus datos, nombre, eh, carrera, y me ponen video, 2 puntos, y el enlace del video de YouTube. Lo suben a la asignación que dice video de aprendizaje y ya lo reviso yo. ¿Ok? Y bueno, esta actividad les otorga 1 punto sobre calificación total. Pues bueno, está, es un punto hasta cierto punto gratis, ¿no? Realmente no requiere un esfuerzo muy grande. Y volviendo a la actividad de regularización, solo es para quienes no presentaron el parcial o si lo presentaron, lo reprobaron con menos de 3. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda de eso? No, no, todo claro, profe. ¿Ok? Ahora, maestro, yo sí presenté el parcial, pero mi promedio está muy bajo. Puede ser por 2 cosas, que no es el caso de inglés 2, porque ya revisé el reporte calificador, pero hay otro grupo que es de inglés 1, que la tabulación, la sumatoria de calificaciones está mal hecha, pero eso ya no lo hago yo, lo hacen en sistemas, se tiene que corregir, por eso calificaciones muy bajas, o porque, que sí puede ser el caso de ustedes, no han entregado tareas, bueno, nada más entreguenlas, punto. Están abiertas, menos el examen parcial, obviamente. ¿Ok? Bueno, si no hay ninguna duda con respecto a lo que acabo de mencionar, doy por terminada la sesión el día de hoy, miércoles 12 de julio a las 18:38 de la tarde. Cualquier duda, comentario por medio de la plataforma, me tarda un poquito en contestar, pero sí lo hago. A veces contesto en la noche, pero sí lo hago. Este comentario que me quieran hacer por medio del mensajero en la plataforma. Y pues bueno, muchas gracias chicos y chicas por haber estado el día de hoy aquí. Arturo me pregunta, ¿la actividad de regularización tiene la indicación que se puede tomar el mínimo? Sí, el mínimo es 1 punto. ¿Ok? Se calificaría con 3, aunque esté todo bien. Si tienes todo, pero la hiciste, solamente te va a dar 1 punto. ¿Ok? Pero si vas muy bien, muy bien, muy bien, probablemente se descarte. Ya estaría revisándolo con Academia de Universidad Ciudadana, pero 1 punto. ¿Ok? Si queremos, no hay problema, realmente no hay ningún problema, Arturo, sí la pueden hacer. ¿Ok? Por nada. Y pues bueno, regresando, les doy las gracias por haber estado el día de hoy, chicos. Arturo, Gerson, Jennifer, PC, hay que cambiar el nombre, hay que poner el nombre de usted, si no le voy a decir PC, para la otra. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Descansen, dudas, comentarios. Claudia, ok, Claudia, muchas gracias por estar el día de hoy aquí, Claudia. Nos vemos la siguiente semana. Cualquier duda, comentario por la plataforma del chat. Espero ver sus videos. Si quieren hacer la actividad de regularización, bueno, está bien, nada más. 1 punto va a ser.
Y pues es todo. Hasta luego, chicos. Descansen. See Así lo you. jueguen. Bye. Bye. Nos Bye, vemos. gracias. Bye.